A ver, imagínense esto. ¿Pueden los ratones nacer, así como si nada, de una camisa sucia y un poco de trigo? Durante miles de años, la ciencia, o lo que se entendía por ciencia, dijo que sí. Hoy vamos a explorar una de las ideas más curiosas y persistentes de la historia, la teoría de la generación espontánea. La pregunta es, ¿puede la vida surgir de la materia que no tiene vida? Hoy nos parece una pregunta con una respuesta obvia, pero la mayor parte de la historia de la humanidad la respuesta aceptada era un sí rotundo. Y ojo, esta creencia no era una simple anécdota, definía por completo cómo se entendía el mundo natural. Entonces, vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Qué es exactamente esta idea que dominó el pensamiento científico durante más de 2000 años? Vamos a definirla bien para que quede claro de qué estamos hablando. Aquí la tenemos, la generación espontánea, también conocida como abiogénesis. Es la creencia de que los seres vivos pueden originarse directamente de la materia no viviente o inanimada. Es fundamental entender que esto no era una teoría de unos pocos, no. Fue la corriente principal, el pensamiento dominante en la ciencia hasta bien entrado el siglo XVII. Ok, pero una idea tan potente, ¿de dónde salió? Para entender su origen, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, hasta la antigua Grecia y conocer al filósofo que realmente le dio forma y la impulsó, Aristóteles y su famoso concepto del principio vital. Aristóteles, que era parte de la escuela vitalista, postuló lo siguiente: los seres vivos surgen gracias a un principio vital invisible que actúa sobre la materia inerte. Pensemos en este principio vital como una fuerza activa, una especie de chispa invisible que tenía el poder de darle vida a lo que no la tenía. Para el mundo antiguo, esta era la respuesta a uno de los más grandes misterios. Bueno, y entonces, ¿cuáles eran las pruebas? Pues se basaban en observaciones del día a día, cosas que para la gente de la época parecían, irrefutables. Y aquí es donde entran en juego las moscas, las anguilas y los ratones. Los extraños ejemplos que parecían confirmar la teoría de Aristóteles. Miren, la creencia popular era que las moscas simplemente aparecían de la carne en descomposición, que los insectos nacían de la madera o de las hojas secas, y, aún más increíble, que las anguilas y los ratones emergían, así, de la nada, del lodo del río Nilo. Incluso se pensaba que las abejas pudieran nacer del cuerno de un carnero muerto. Hay que entender que para ellos era una prueba evidente. No veían los huevos, no conocían las larvas, solo veían vida apareciendo donde antes no la había. Pero la cosa fue un paso más allá de la simple observación. La creencia se hizo tan sólida que incluso llegaron a publicarse recetas para crear vida. Sí, como lo oyen, recetas de cocina, pero para crear seres vivos. Uno de los ejemplos más famosos es esta receta para crear ratones de un médico del siglo XVII llamado Jan Baptista van Helmont. Los pasos, según él, eran: primero, poner una camisa sucia junto con granos de trigo en un recipiente. Segundo, esperar 21 días. Y tercero, el principio vital del sudor humano haría que los ratones surgieran del trigo. La supuesta lógica era que el sudor contenía esa fuerza invisible, ese principio vital, que activaba la materia inerte, en este caso el trigo, y la convertía en ratones. Claro, con recetas como esta, era de esperarse que no todo el mundo estuviera convencido. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante, porque empezó a surgir un debate que, a la larga, cambiaría el futuro de la ciencia para siempre. El debate se centró en dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, estaba la escuela vitalista, que insistía en que la vida necesitaba ese principio vital invisible para surgir de la materia inerte. Y por otro, la escuela mecanicista, que argumentaba que la vida era, simplemente, el resultado de interacciones físicas y químicas, sin necesidad de ninguna fuerza mística. La pregunta de fondo era clara: ¿la vida es un acto de magia o es un proceso que se puede explicar? Pero a pesar de que ya había debates y dudas, no hay que subestimar el poder que tuvo esta idea. Durante siglos, la teoría de la generación espontánea dominó por completo el pensamiento científico. Su increíble longevidad nos enseña lo difícil que es derribar una idea cuando está tan arraigada en la cultura y en la ciencia. Pero claro, ninguna teoría dura para siempre si no tiene evidencia sólida que la respalde. El camino para refutarla fue largo, fue metódico. Empezó en el siglo XVII, con los primeros desafíos de Francesco Redi. Continuó en el XVIII con los experimentos, esta vez de Lázaro Spallanzani, y culminó en el siglo XIX con el golpe de gracia definitivo que le dio Louis Pasteur. Y todo esto nos deja con una pregunta final.
Una pregunta que abre la puerta a lo que sigue. ¿Cómo es que una idea científica que duró más de 2000 años finalmente se vino abajo? La respuesta a eso, bueno, es una historia fascinante sobre el método científico en plena acción y es justo lo que exploraremos más adelante.